Capítulo 1. La caída de un rey. La caída no fue a través del espacio, sino a través de las costuras de la realidad misma. Fue una sensación que Gilgamesh jamás había experimentado. No dolor verdadero, pues el rey lo desconocía, sino una ruptura profunda e insultante. Los hilos dorados de su maná, la energía ilimitada de la puerta de Babilonia, la conexión misma con su tesoro, todo fue cegado como por la guadaña de un campesino. En un instante, se encontraba inmerso en el tapiz cósmico del trono de los héroes, y al siguiente, se precipitaba a través de un vacío que rechazaba su propia naturaleza. No aterrizó. Se manifestó, estrellándose contra la cálida tierra roja en una nube de polvo y rocas destrozadas. El impacto habría vaporizado a un ser inferior. Para Gilgamesh, fue simplemente una llegada indigna. La tierra se abrió bajo sus pies, y las acacias al borde de la sabana temblaron, sus hojas silbando como una advertencia. Se levantó, con su magnífica armadura dorada intacta, pero sintiéndose vacío. El peso familiar y reconfortante de las infinitas posibilidades al alcance de sus dedos había desaparecido. Solo quedaba la densa e indestructible estructura de su cuerpo, la fuerza que había estrangulado toros divinos y una furia que comenzaba a arder con el calor de una estrella recién nacida. Se encontraba en una vasta sabana abrasada por el sol. El aire olía a polvo, a vida ya algo metálico y débil. Mestizos. Espetó la palabra, con una voz grave y gutural que resonó de forma antinatural. No estaba solo. Un círculo de guerreros, ataviados con telas vibrantes y armaduras avanzadas de vibranium, lo rodeaba. Sus lanzas estaban en ristre, con la energía vibrando en las puntas. Se movían con una gracia disciplinada que le resultó ligeramente menos ofensiva de lo que cabría esperar de esta era. Su formación era compacta, profesional, y sus ojos, visibles sobre las máscaras, no reflejaban miedo, solo una intención aguda y concentrada. De entre ellos surgió un hombre. Vestía un elegante uniforme negro y un casco de pantera que le cubría el rostro. Su presencia irradiaba una autoridad silenciosa y absoluta. El aire mismo pareció detenerse a su alrededor. «Están invadiendo territorio soberano», dijo la voz de la pantera negra, modulada, pero con un tono regio inconfundible. «Revelarán su identidad y su propósito». Gilgamesh ni siquiera le concedió la cortesía de mirarlo directamente. Sus ojos carmesí escudriñaron el horizonte, evaluando aquel nuevo y patético mundo. «Invadir propiedad ajena. Necio. Un rey no invade propiedad ajena. Él contempla lo que ya le pertenece por derecho. Esta tierra, este mundo no es más que una parte de mi jardín que ha sido descuidada». Una de las Dora Milaje, Okoye, con su lanza firme, dio un paso al frente. «Mostrarás respeto al rey de Wakanda». Finalmente, la mirada de Gilgamesh se posó en T'Challa. Un destello de interés. Allí estaba un mestizo que se comportaba con aires de realeza. Era una imitación divertida. ¿Un rey? Gilgamesh soltó una risita burlona. «Solo hay un rey. Tú eres un cuidador, un administrador de un pedazo de tierra. Yo soy Gilgamesh, el rey de los héroes. El que gobierna sobre todo». T'Challa no reaccionó con ira. Inclinó ligeramente la cabeza, analizando. La energía de su llegada había sido masiva, un pico que había sacudido los sistemas de monitoreo planetario de Wakanda. Sin embargo, este ser ante él parecía ahora contenido. Potente, pero sin irradiar el poder apocalíptico que habían detectado. «Vuestros títulos no significan nada aquí. Permaneceréis detenidos hasta que comprendamos qué sois y la naturaleza de vuestra llegada». «Detenido». La palabra era tan absurda, tan profundamente blasfema, que por un instante Gilgamesh guardó silencio. El aire a su alrededor se volvió denso, cargado de su palpable sed de sangre. ¿Te atreverías a ponerle las manos encima a tu dios? Okoye no necesitaba órdenes. Se movía con una precisión letal, su lanza apuntando no para matar, sino para incapacitar, impactando en la articulación del hombro con la fuerza capaz de destrozar el titanio. Era una estocada perfecta, perfeccionada durante toda una vida de entrenamiento. Gilgamesh no esquivó. La punta de la lanza impactó con un sonido similar al de una gran campana. Una onda expansiva de luz dorada surgió del punto de impacto.
La lanza de Vibranium no se rompió, pero la fuerza transmitida a través de ella lanzó a Okoye hacia atrás, con los brazos entumecidos y el arma escapándosele de las manos. Cayó con fuerza, rodando varias veces antes de detenerse, con el cuerpo dolorido por la vibración. Las Dora Milaje contuvieron la respiración. Se pusieron más firmes, pero no rompieron la formación. Gilgamesh miró el punto de su hombrera donde la lanza había impactado. No había ni un rasguño. Vibranium. Un metal curioso. Pero una herramienta solo es tan fuerte como la voluntad de quien la empuña. Tu voluntad es la de una hormiga. Chaya ya se había puesto en marcha. Aquello ya no era un incidente diplomático, era una invasión. El hábito de la pantera se intensificó con su poder al lanzarse hacia adelante, con las garras extendidas. Era más rápido que Okoye, más fuerte. Su estilo de lucha era una danza fluida y poderosa, nacida de la hierba en forma de corazón y siglos de tradición. Lanzó una ráfaga de golpes a la cabeza y el torso de Gilgamesh, cada uno capaz de destrozar un tanque de guerra. Gilgamesh, por primera vez, se movió. No bloqueó, desvió. Sus antebrazos y palmas abiertas impactaron contra las muñecas y los codos de Chaya, redirigiendo la fuerza con movimientos mínimos, casi perezosos. Los impactos sonaron como truenos, enviando ondas de choque por el aire que levantaron remolinos de polvo a su alrededor. «Eres hábil para ser una criatura salvaje», comentó Gilgamesh mientras Chaya giraba, lanzándole una patada a la cabeza. Gilgamesh atrapó la bota con la mano. La fuerza de la patada se disipó con otro golpe ensordecedor. Pero luchas con los instintos de una bestia. Yo luché contra la mismísima idea de las bestias cuando este mundo era joven. Él apretó. Una fractura apareció en la bota reforzada con vibranium. Chaya gruñó de dolor y conmoción, retorciéndose para liberarse. Desató una descarga de energía quemarropa desde su armadura, el pulso cinético diseñado para lanzar a los enemigos cientos de metros hacia atrás. El polvo dorado a los pies de Gilgamesh se dispersó en un círculo perfecto a su alrededor. Él no se movió ni un centímetro. Sin embargo, su paciencia se había agotado. Basta ya de esta farsa. Blandió a Chaya por la pierna, usando al rey de Wakanda como un arma viviente para derribar a las Dora Milaje que los rodeaban. Las guerreras salieron disparadas por los aires como hojas en una tormenta, su disciplinada formación hecha añicos en un instante. Luego lo soltó, lanzando a Chaya contra el tronco de una gran acacia, que se astilló como leña. Gilgamesh permanecía de pie entre los guerreros caídos, con la mirada fija en Chaya, quien ya se estaba poniendo en pie. La armadura de Pantera Negra reparaba el daño en la bota. Su resistencia era admirable. ¿Lo ves?, preguntó Gilgamesh, bajando la voz a un tono coloquial aún más aterrador que su grito. Tu poder es prestado. Un traje, una hierba, una tradición. Mi poder soy yo. Este cuerpo forjó las primeras leyes. Esta voluntad domó los cielos. No puedes detener un huracán. No puedes aprisionar a un dios. Dio un paso al frente, con la intención de matar finalmente reflejada en sus ojos. Pero puedo enseñarte el precio de la insolencia. Chaya se irguió por completo, con el casco de pantera fijo en Gilgamesh. Había evaluado la situación. El enfrentamiento físico directo era inútil. La resistencia de aquel ser era absoluta, su fuerza incalculable. Pero era arrogante. Predecible. Hablas de realeza, dijo Chaya con voz tranquila a pesar del dolor en la pierna. Pero un verdadero rey protege a su pueblo. No necesita proclamar su dominio sobre los débiles. Protección. Se burló Gilgamesh. Esa es la mezquina moral a la que te aferras. Un rey posee. Él controla. El fuerte toma, el débil sirve. Esa es la primera y única ley. Tu protección no es más que el sentimiento de un granjero por su ganado. Comenzó a caminar hacia Chaya, cada paso deliberado, aplastando la tierra roja bajo sus pies. Las Dora Milaje se estaban reagrupando, pero un gesto brusco de Chaya las detuvo. Enviarlas era un suicidio. Eres una reliquia, afirmó Chaya. Un fantasma de una era muerta. Tu filosofía es tan árida como los desiertos que probablemente gobernaste. La sonrisa de Gilgamesh era tenue y cruel. Y sin embargo, esta reliquia está a punto de quebrarte.
tu mundo se ha ablandado, creyendo que el metal brillante y las nobles intenciones son un sustituto del verdadero poder. Permíteme recordarte su significado. Se abalanzó. No era la velocidad vertiginosa que T'Challa o el Capitán América podían alcanzar. Era algo distinto. Un avance inevitable y demoledor, como si el espacio mismo se comprimiera para llevarlo instantáneamente hasta su objetivo. Su puño, enfundado en armadura dorada, se disparó hacia adelante, un simple y directo golpe directo al pecho de T'Challa. T'Challa se cruzó de brazos, canalizando toda la energía cinética que podía absorber en la defensa. El puñetazo impactó. Auge. El sonido no fue el de un impacto, sino el de una detonación. El suelo a 20 metros a su alrededor se agrietó y se estremeció. T'Challa salió despedido hacia atrás como una bala de cañón, volando por los aires durante más de 100 metros antes de deslizarse por el suelo, abriendo un profundo surco en la tierra. Las reservas de energía cinética de su traje parpadearon enrojándose con un solo golpe. Se detuvo en seco, sus cuerdas del traje intentaban frenéticamente dispersar la fuerza descomunal. Gilgamesh permanecía en el centro de la devastación, con el puño aún extendido. Parecía decepcionado. ¿Eso es todo? ¿Absorbes energía? Un truco ingenioso contra las armas de esta era. Pero mi fuerza no es energía. Es realidad. Es historia. Es el peso del primer reino. No puedes absorber una montaña que te cae encima. Reanudó la marcha, acortando la distancia. Era su última oportunidad. T'Challa sabía que solo le quedaba una. Mientras Gilgamesh se cernía sobre él, el rey de los héroes extendió la mano para asestarle un golpe final y decisivo. Ahora, muere sabiendo que eres inferior. Desde el suelo, la mano de T'Challa se alzó, no para bloquear, sino para sujetar la muñeca de Gilgamesh. Fue un gesto inútil, como el de un niño agarrando la mano de un gigante. Pero no se trataba de fuerza. Un pequeño dispositivo magnético oculto en su palma se aferró a la armadura dorada. No, jadeó T'Challa, con sangre en la boca. Estoy ganando tiempo. Muy por encima, oculto por la tecnología de camuflaje de Wakanda, un cazatalón real se desvaneció. Sus cañones de energía, calibrados a su máxima potencia no letal, una configuración ahora considerada irrelevante, cobraron vida con un zumbido. Un láser de puntería apuntó al pecho de Gilgamesh. Gilgamesh alzó la vista, entrecerrando los ojos al ver la aeronave. Una mosca. Un abrasador rayo de energía vibranium pura cayó del cielo, impactándolo de lleno en el pecho y envolviéndolo en un cegador pilar de luz azul blanquecina. La fuerza de la explosión excavó un nuevo cráter, más profundo y ancho que el primero. Las Dora Milaje se protegieron el rostro del calor y los escombros. El rayo duró 5 segundos completos antes de extinguirse. Humo y aire sobrecalentado emanaban del cráter. Silencio. T'Challa se puso de rodillas con dificultad, su traje chisporroteando, la mirada fija en el humo. Había funcionado. Una risa resonó desde el cráter. Era una risa baja y genuina, una risa de diversión. Gilgamesh emergió del humo, con su armadura reluciente e intacta. Unas volutas de humo se enroscaban en su cabello dorado y puntiagudo. Se sacudió una mota de polvo de la hombrera. Un esfuerzo más enérgico, admitió, con los ojos brillando con algo más que ira. Una especie de interés depredador. Ustedes, mestizos, no carecen por completo de ingenio. Me han demostrado que son más que insectos. Son chacales. Molestos, persistentes y merecedores de una exterminación más completa. Alzó la mano, no cerrada en puño, sino como si fuera a chasquear los dedos. Un hábito de otra vida, una vida donde un simple gesto podía desatar 1.000.000 de armas. No pasó nada. Por una fracción de segundo, un destello de genuina molestia cruzó su rostro. El recuerdo de su pérdida. Desapareció tan rápido como había aparecido. Parece que hoy me toca ensuciarme las manos. De repente, un nuevo sonido llenó el aire. No el zumbido de la tecnología wakandiana, sino el rugido de los motores repulsores. Una estela roja y dorada cruzó el cielo, descendiendo a gran velocidad desde la frontera norte. Individuo mejorado no identificado, una voz con acento estadounidense sintetizado resonó en el comunicador de T'Challa. Soy Iron Man de los Vengadores. Estás realizando acciones hostiles contra una nación soberana.
Retírate inmediatamente. La armadura de Iron Man aterrizó entre Gilgamesh y el caído T'Challa, con los repulsores encendidos y la placa frontal enfocada en el Rey Dorado. Tony Stark había estado monitoreando el pico de energía anómalo proveniente de una misión cercana en Uganda. Había visto la explosión del Talon Fighter. Había visto al ser salir de él. Sus sensores estaban fallando. Gilgamesh observó al recién llegado, aquel hombre encerrado en una coraza metálica. Sus labios se curvaron en una mueca de absoluto desprecio. ¿Acaso este era el colmo de la era? ¿Un mono en una caja de metal? Otro necio, suspiró Gilgamesh, con voz cargada de aburrimiento. ¿Acaso este mundo no tiene fin en su desfile de payasos? Sí, me lo dicen mucho, bromeó Tony, mientras sus repulsores zumbaban al cargarse al máximo. Pero la fiesta se acabó, ricitos de oro. Estás a punto de ser desinvitada. Gilgamesh miró de Iron Man al convaleciente T'Challa, y luego a las Dora Milaje que lo rodeaban. La situación se estaba volviendo tediosa. Estaba perdiendo la paciencia, y su curiosidad por la rebeldía de ese mundo estaba siendo rápidamente eclipsada por el impulso de destruir. Muy bien, dijo Gilgamesh con voz monótona y definitiva. Arrasaré Wakanda hasta los cimientos. Será la primera lección para este mundo. Una demostración de lo que sucede cuando un verdadero rey se disgusta. Afirmó sus pies, y la atmósfera misma pareció estremecerse. La lucha había terminado. La guerra estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. La furia dorada. La llegada de aquel mestizo de armadura metálica resultó, si cabe, aún más ofensiva que la del rey Vibranium. Los ojos de Gilgamesh ardían con un desdén carmesí, recorrieron la armadura roja y dorada como quien examina una pieza de cerámica particularmente tosca. El zumbido de los repulsores era un pitido insectoide que rompía el profundo silencio que su presencia exigía. Otro necio, suspiró Gilgamesh, con un tono cargado de un tedio que se extendía a lo largo de milenios. ¿Acaso este mundo no tiene fin en su desfile de payasos? Sí, me lo dicen mucho, bromeó el hombre tras la armadura, con voz artificial. La placa facial era inexpresiva, pero el tono bastó para que Gilgamesh comprendiera la insolencia de la criatura. Pero la fiesta se acabó, ricitos de oro. Estás a punto de ser excluida. Ricitos de oro. La insensatez del nombre, la absoluta falta de respeto, caló hondo, más que cualquier estocada. No era ira lo que ahora embargaba a Gilgamesh, sino una fría y esclarecedora furia. ¿Acaso este era el colmo de la era? Un mono parlanchín en una jaula tecnológica, atreviéndose a interponerse entre un rey y su juicio. Muy bien, dijo Gilgamesh, con una voz que se tornó plana y gélida, más aterradora que cualquier grito. El aire se volvió denso, cargado por la estática de su inmensa sed de sangre. Arrasaré Wakanda hasta los cimientos. Será la primera lección para este mundo. Una demostración de lo que sucede cuando un verdadero rey se enfurece. Punto de vista de Tony Stark. ¿Qué demonios estoy viendo? El pensamiento de Tony fue un grito frenético y silencioso mientras sus sistemas se sobrecargaban de datos. Evaluación de la amenaza. Desconocida. Firma energética. Inconcluyente. Densidad física. Superior a la escala. Composición del blindaje. No identificada. Clasificación. Evento de nivel apocalíptico. La pantalla de su armadura Marques Lvy parpadeaba en rojo, una cascada de advertencias inundando su visión. Había visto el pico de energía desde la órbita, desviado de una simple misión contra traficantes de armas en Uganda. Había visto al avión furtivo wakandiano disparar una ráfaga capaz de arrasar una manzana entera, y había visto a este hombre salir ileso. Los sensores de su traje ni siquiera podían detectarlo con claridad. Era como escanear un agujero negro. El viernes, hagan un diagnóstico a los repulsores. Quiero una descarga a máxima potencia cuando me lo indiquen. Y consíganme un enlace satelital con Rogers, a ver si alguna vez ha leído sobre un imbécil dorado en sus libros de historia. Funcionando, jefe, respondió Friday con su característico acento irlandés. Pero no detecto ninguna señal de reactor de arco eléctrico, ni radiación gamma, ni energía cósmica. Sus signos vitales no son humanos. Y no cambian. Su ritmo cardíaco no se ha acelerado desde que empecé el escaneo. Entonces el hombre dorado se movió.
No fue un simple destello. Fue una desaparición total de la distancia. En un instante estaba a 6 metros, al siguiente, su puño blindado llenaba por completo el campo de visión de Tony. No había tiempo para esquivar, solo para prepararse. El impacto fue como ser atropellado por un tren de carga hecho de una estrella de neutrones sólida. El mundo se disolvió en una cacofonía de chirridos metálicos y sistemas que fallaban. Las alertas resonaban en sus oídos. Integridad de la placa pechológica. 40%. Repulsor derecho fuera de servicio. Estructura comprometida. Tony salió despedido hacia atrás, dando vueltas de campana por los aires. Atravesó la copa de un bosquecillo de acacias, con ramas y troncos astillados a su alrededor, antes de estrellarse contra la tierra roja y abrir un nuevo surco junto al de T'Challa. Vale, gruñó Tony, incorporándose apoyándose en un codo. Su armadura estaba abollada y los servos chirriaban en señal de protesta. Entendido. Pegas fuerte. Punto de vista de T'Challa. T'Challa observó la inútil intercepción de Iron Man, con el cuerpo aún palpitando de dolor. La energía cinética de aquel único golpe había superado con creces cualquier cosa que su armadura hubiera intentado absorber. Vio el desprecio del rey, la absoluta falta de esfuerzo. Aquello no era una batalla, era una demostración. Stark, retrocede. Gritó T'Challa con voz ronca. No puedes enfrentarte a él directamente. La retirada no es una opción, rey, afirmó Gilgamesh, no con ira, sino con la firmeza de una ley natural. Apartó la mirada del caído Iron Man y la volvió a posar en T'Challa. Me has obligado a actuar. Me has demostrado que esta tierra, a pesar de su encanto primitivo, alberga una plaga de orgullo. Debe ser purificada. Gilgamesh alzó una mano, no hacia T'Challa, sino hacia el horizonte de la ciudad dorada, cuyas torres resplandecientes se divisaban a lo lejos, más allá del escudo de energía. Fue un gesto de presentación y, a la vez, de condena. Mirad. Dijo. El límite de la visión de un mestizo. Apretó el puño. Y entonces saltó. No fue un salto. Fue un lanzamiento controlado, un lanzamiento que sacudió la tierra. El suelo donde había estado se hundió un cráter de 1,5 metros de profundidad. Se convirtió en un meteoro dorado, elevándose en un arco hacia el cielo y cruzando los varios kilómetros hasta el escudo de energía de la ciudad en cuestión de segundos. ¡No! Rugió T'Challa, obligando a su maltrecho cuerpo a ponerse de pie. Shuri. El escudo. Máximo poder. Desde el centro de mando del Palacio Real, los dedos de Shuri se movían con rapidez sobre una interfaz holográfica, su rostro reflejando un terror concentrado. El escudo ya está al 110%, hermano. No aguantará. Muy por encima de nosotros, Gilgamesh alcanzó el punto más alto de su trayectoria e inició su descenso. Apuntó, con el puño por delante, como una lanza viviente, directamente al corazón de la brillante barrera hexagonal. La colisión fue silenciosa durante una fracción de segundo, una pausa terrible y sin aliento, mientras la cúpula de energía resistía la fuerza imparable. Entonces, llegó el sonido. Un estallido catastrófico que resonó por toda la sabana. El escudo, capaz de resistir un ataque nuclear, brilló con una luz blanca cegadora y agonizante. Una telaraña de fracturas, resplandeciente con una energía violenta, se extendió desde el punto de impacto. Y entonces se hizo añicos. El escudo no solo falló, explotó. Una onda de energía liberada se propagó hacia afuera, un pulso silencioso pero visible que arrasó la hierba a kilómetros de distancia e hizo que el caza Royal Talon girara sin control. El aire mismo sabía o sonó y estática. Gilgamesh aterrizó en el centro de una importante avenida. La calle se resquebrajó bajo sus pies, su dorada figura intacta entre la lluvia de fragmentos de energía disuelta. Ciudadanos y guerreros se quedaron paralizados, mirando incrédulos al invasor que acababa de romper su mayor defensa con sus propias manos. Punto de vista de Tony Stark. Viernes, acabas de ver eso. Susurró Tony, mientras Sud seguía el imposible suceso. Lo vi, jefe. La descarga de energía por el fallo del escudo es descomunal. Lo penetró únicamente con fuerza cinética. ¿Fuerza cinética? Eso no es fuerza cinética, eso es magia. O peor. Tony se lanzó al aire. Sus repulsores chisporroteaban, pero aún funcionaban.
Tenemos que contenerlo en la ciudad. Si sale al mundo exterior, voló hacia la ciudad, con la mente a 1000 por hora. Nada de armas de energía. Nada de proyectiles. Su cuerpo es el arma. Tenemos que atraparlo. Reducir su velocidad. Viernes, prioridad 1. Contención. Desplegar las nanocápsulas. Y preparar los protocolos del rayo congelador. Vamos a ver si el muy cabrón se calma. Punto de vista de T'Challa. T'Challa sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. El escudo era más que una defensa. Era un símbolo de la soberanía de Wakanda, de su seguridad, de su alma misma. Y esa criatura lo había hecho añicos como si fuera cristal. Todas las unidades, ordenó con voz fría y clara por el comunicador, ocultando el dolor en su cuerpo bajo el peso del deber de un rey. Ataquen al enemigo. Patrón de contención IAME. No permitan que llegue a los sectores residenciales. Es mi prioridad. Comenzó a correr, su traje reciclando la poca energía que le quedaba, su velocidad impulsándolo de regreso hacia su ciudad, su gente. Punto de vista de Gilgamesh. Gilgamesh permanecía en medio del pánico, una isla de serenidad en un mar de caos. Los gritos, las alarmas estridentes, el zumbido de los aviones que se aproximaban. Era una sinfonía de miedo engendrado. Era aceptable. Un escuadrón de soldados de la tribu fronteriza de Wakanda, a bordo de esquifes blindados, descendió en picado, abriendo fuego con sus cañones de energía. Lanzas de luz azul se dirigieron hacia él. No se movió. Las explosiones le impactaron en el pecho y la espalda, envolviéndolo en inofensivas ondas de luz y calor. Bostezó. Dio un solo paso y desapareció del centro de la calle, apareciendo junto a la lancha que encabezaba la marcha. Apoyó una mano en el casco y simplemente empujó. La lancha salió disparada contra su compañera, y ambas explotaron en una satisfactoria bola de fuego que esparció escombros por la calle. Lo estaba pasando bien. Aquello era una auténtica cacería. Entonces, una nueva sensación. Un frío repentino y penetrante. El aire a su alrededor comenzó a empañarse, y una gruesa capa de hielo a su lado se cristalizó rápidamente sobre sus piernas, sujetándolo al pavimento agrietado. Bajó la mirada, intrigado. Desde el cielo, Iron Man descendió, emitiendo con una palma un rayo de energía criogénica concentrada. ¿Te gusta el nuevo accesorio? Se llama congelación profunda. Veamos qué te parece ser un polo de hielo, Alteza. Gilgamesh apartó la vista del hielo que le cubría la parte inferior del cuerpo y miró al hombre de metal. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Un truco de salón novedoso. ¿Pretendes inmovilizarme con agua? Flexionó los muslos. El hielo, capaz de congelar instantáneamente un tanque de batalla principal, no solo se agrietó. Se sublimó. Pasó de sólido a vapor en un instante con un estruendo ensordecedor de presión liberada. La onda expansiva de la explosión reventó las ventanas de los edificios circundantes y lanzó a Iron Man hacia atrás por los aires. Vale, no me gusta el frío. Tomado en cuenta. Gritó Tony, enderezándose. Pero la distracción había cumplido su propósito. Desde los tejados, una docena de Dora Milaje, lideradas por una furiosa Okoye, lanzaron cuerdas. No apuntaban directamente a él. En cambio, las cuerdas, hechas de filamentos de vibranium entrelazados, se entrecruzaron en la calle, creando una compleja red a su alrededor. En ese mismo instante, llegó T'Challa, saltando desde un edificio más alto con las garras extendidas. No atacó el cuerpo de Gilgamesh, sino el suelo a su alrededor, dejando profundas marcas en el pavimento. Ahora, Shuri. Gritó T'Challa. Desde emplazamientos en los edificios circundantes, potentes proyectores sónicos cobraron vida con un zumbido. No dispararon contra Gilgamesh, sino contra los tramos de calle excavados donde se encontraba. Las vibraciones precisas y de alta intensidad convirtieron la sólida calzada reforzada con vibranium en algo parecido a arenas movedizas en un instante. Gilgamesh, absorto por un instante en la maraña de cables y en la recuperación de Iron Man, sintió que el suelo bajo sus pies se licuaba. Se hundió hasta las rodillas en el pavimento desestabilizado, que rápidamente comenzó a endurecerse de nuevo a su alrededor, fusionado por las frecuencias sónicas.
Por primera vez, se encontraba atrapado. Luchó, y el material endurecido, ahora un compuesto de piedra y polvo de vibranium, se agrietó, pero resistió. Por un instante, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de T'Challa. No había furia en su mirada. Solo una profunda y minuciosa sensación de evaluación. Ingeniosos, admitió Gilgamesh, dejando al descubierto su voz por encima del zumbido de los proyectores sónicos. Utilizáis el entorno. Utilizáis el trabajo en equipo. Sois, quizá, los mestizos menos decepcionantes que he encontrado en esta época asiaga. Colocó las manos sobre el material endurecido que envolvía sus piernas. Pero has cometido un error crucial. Comenzó a separar las manos. Me has demostrado que eres una amenaza que requiere más que una atención superficial. La calle aulló cuando la piedra fusionada con vibranium comenzó a resquebrajarse bajo el contacto de sus manos desnudas. Grietas irradiaban desde él, extendiéndose rápidamente por las fachadas de los edificios. Te has ganado mi ira. Con un último esfuerzo, un gruñido, se liberó las piernas de un tirón, haciendo añicos la trampa. Se quedó de pie, ileso, en el centro de la devastación que él mismo había provocado. Y ahora, dijo Gilgamesh, bajando la voz hasta convertirse en un susurro mortal que llegó a todos los guerreros presentes, dejaré de jugar con mi comida. Sus ojos se posaron en T'Challa. Tú primero, rey imitador. Se lanzó en movimiento con una velocidad explosiva, un destello dorado en línea recta, apuntando directamente a la pantera negra. T'Challa se preparó, sabiendo que era inútil, pero negándose a ceder. Una figura roja y dorada interceptó la carga. Tony Stark embistió a Gilgamesh a toda velocidad, no para herirlo, sino para desviarlo. Fue como un mosquito intentando desviar una bala. Gilgamesh apenas cambió de dirección. Su hombro rozó a Iron Man y lo lanzó por los aires con un crujido metálico espeluznante. Pero fue suficiente. El ataque falló por unos centímetros. El puño de Gilgamesh, destinado al corazón de T'Challa, impactó en el edificio que tenía detrás. La estructura no solo se derrumbó, una esquina entera se vaporizó en una nube de polvo y escombros, y la fuerza del golpe arrasó los edificios que estaban a su alrededor. La onda expansiva lanzó a T'Challa por los aires. Cayó con fuerza y su mundo se oscureció por un instante. Cuando recuperó la visión, vio a Gilgamesh de pie junto al cuerpo inerte de Iron Man, con un pie dorado apoyado sobre la placa pectoral de la armadura, que estaba agrietada y chispeaba. Gilgamesh miró a Tony, luego a T'Challa, un rey que imparte justicia. Este mundo es indigno, declaró, con su voz resonando por la calle en ruinas. Pero parece que debo destruirlo antes de poder reconstruirlo a mi imagen y semejanza. Alzó el pie, preparándose para bajarlo y aplastar la armadura metálica, y al hombre que la habitaba, hasta convertirla en una pasta. Capítulo 3. El escudo de un mestizo. El mundo se había reducido a un único y terrible punto. La suela de una bota dorada que se cernía sobre la placa pectoral agrietada de la armadura de Iron Man. Tony Stark miraba hacia arriba a través de su visor fracturado. La pantalla parpadeaba, mostrando una cascada de fallos catastróficos del sistema. Podía oír la voz frenética y digitalizada de Viernes en su oído, pero las palabras eran un zumbido lejano. Lo único que veía era el rostro del Rey Dorado, impasible e implacable como un asteroide en caída libre. No había odio en él, ni rabia. Solo la absoluta certeza de un hombre a punto de aplastar un insecto. Bueno, pensó Tony con un extraño arrebato de humor negro, esta es una pésima manera de descubrir que existen los dioses. Se preparó para el final. Punto de vista de T'Challa. El cuerpo de T'Challa gritó de dolor mientras se ponía en pie con dificultad. Cada fibra muscular, cada hueso, le dolía. La visión del invasor de pie sobre el Stark caído, la frialdad con la que asestó el golpe mortal, encendió algo más frío y potente que el dolor. El deber absoluto de un rey. Stark había acudido en su ayuda. Estaba muriendo en su tierra. No. El rugido brotó de sus pulmones, crudo y desesperado. Se lanzó hacia adelante, sabiendo que sería demasiado lento, sabiendo que era inútil. Pero tenía que intentarlo. Un destello rojo, blanco y azul pasó velozmente por su visión periférica. Era más rápido que él, una intercepción calculada y precisa.
Punto de vista de Steve Rogers. El Capitán América había presenciado muchas cosas imposibles. Había luchado contra nazis con armas capaces de destruir el mundo, se había enfrentado a un ejército alienígena que caía de un agujero en el cielo, había entrenado con un dios. Pero jamás había visto nada parecido al flujo de datos y la transmisión en directo del traje de Tony, retransmitidos a los monitores del Kinghead. Vio al hombre dorado atravesar ráfagas de energía, destrozar un campo de fuerza de un puñetazo y tratar el poder combinado de Wakanda y Iron Man como una nimiedad. Vio caer a Tony. Vio alzarse la bota. No había tiempo para planificar. Solo había tiempo para un escudo y una oración. Steve Rogers saltó del Kinghead, que aún descendía, con el cuerpo extendido como una lanza. No apuntó al hombre dorado. Eso sería un suicidio. Apuntó al espacio entre el pie alzado y el pecho de Tony. Aterrizó en cuclillas, con el escudo de vibranium a la espalda ya en la mano, en un solo movimiento fluido. No bloqueó. Se interpuso. Golpeó el suelo con el escudo, colocándolo sobre el torso de Tony, creando una barrera no para detener la fuerza, sino para desviarla. El pie de Gilgamesh cayó. El impacto no fue un sonido, sino una experiencia. Gong. Una onda de fuerza de impacto pura se propagó desde el punto de impacto, un anillo visible de aire distorsionado que hizo añicos todas las ventanas restantes en una manzana y obligó a las Dora Milaje a retroceder tambaleándose. La calle bajo el escudo se fracturó en una red de profundas grietas. Steve gruñó, con todo su esqueleto vibrando y sus músculos tensándose hasta el punto de desgarrarse. La fuerza transmitida a través del vibranium era inmensa, un peso que jamás había sentido. Era como sostener una montaña a punto de derrumbarse. El borde del escudo se clavó en el pavimento y sus botas resbalaron hacia atrás, dejando profundas huellas. Pero el escudo resistió. No se dobló. No se rompió. El sonido, ese profundo y resonante tañido, finalmente se desvaneció, dejando tras de sí un silencio atónito. El pie de Gilgamesh descansaba sobre la superficie convexa del escudo. No había aplastado su objetivo. Por primera vez desde su llegada, algo había ofrecido resistencia. Lentamente, apartó la mirada de la brillante armadura de Iron Man y la dirigió al hombre que sostenía el disco circular. Sus ojos, antes aburridos, ahora reflejaban una intensa y genuina curiosidad. Levantó un pie y dio un paso atrás, con la cabeza ladeada. Tú, dijo Gilgamesh en voz baja, abriéndose paso entre el zumbido en los oídos de Steve. ¿Qué es eso? Steve se irguió, con el cuerpo dolorido y agarrando con fuerza las correas del escudo. Su uniforme estaba polvoriento, su rostro manchado, pero su postura era inquebrantable. Es un escudo. Un escudo, repitió Gilgamesh, como si saboreara un gusto nuevo y exótico. Retrocedió un paso, recorriendo con la mirada el disco de vibranium. No. Eso no es un simple escudo. Es un concepto plasmado. El principio de defensa, perfeccionado. No debería existir en esta era de falsificaciones e imitaciones. Miró del escudo al rostro de Steve, con una mirada escrutadora. ¿Y tú? Tú lo llevas. No eres como el payaso de metal. Tu fuerza es tuya, perfeccionada, pero limitada. Y aún así, permaneciste donde cayeron reyes. Sus labios se curvaron en una mueca que no llegaba a ser una sonrisa. ¿Quién te crees que eres, bastardo, para interponerte entre un rey y su juicio? Me llamo Capitán América, dijo Steve con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Y no voy a permitir que lastimes a nadie más. Capitán América. Gilgamesh saboreó el título, luego lo descartó con un gesto de la mano. Una etiqueta sin sentido para un soldado. Pero el hombre tras ella me interesa. Posees un tesoro que escapa a tu comprensión y la pura e insensata audacia de empuñarlo. Punto de vista de Tony Stark. Tony jadeó, sintiendo como la presión desaparecía de repente. Vio el familiar patrón de estrellas y rayas sobre él. Capitán. Graznó. Tienes el peor sentido de la oportunidad. Y el mejor. Es confuso. Quédate abajo, Tony, ordenó Steve, sin apartar la vista de Gilgamesh. No hay problema, jadeó Tony, mientras los sistemas de su traje intentaban reiniciarse.
Simplemente voy a tumbarme aquí y contemplar la integridad estructural de mi caja torácica. Punto de vista de Gilgamesh. Esto era nuevo. Esto era fascinante. El rey del Vibranium tenía tecnología. El payaso metálico tenía ingeniería. Pero este soldado él tenía un artefacto. Una reliquia que se sentía antigua. No tan antigua como sus tesoros, pero lo suficientemente antigua como para ser una anomalía. Y el hombre mismo poseía un espíritu que no había visto desde la era de los héroes. Una voluntad simple e inquebrantable que se atrevía a desafiar a los cielos. No mataría a este. Todavía no. Lo pondría a prueba. Quebraría su voluntad y se apoderaría del escudo para su propio tesoro. Era un botín digno por esta tediosa excursión. Muy bien, capitán, dijo Gilgamesh, adoptando una postura de combate relajada. Una mano permanecía a su lado, la otra estaba abierta, con la palma hacia Steve. Muéstrame la valentía del hombre que porta semejante tesoro. Impresióname. Se movió. Con la misma velocidad cegadora, pero esta vez fue un jab de prueba, un puñetazo dirigido directamente al centro del escudo. Steve estaba preparado. No intentó absorber el golpe. Inclinó el escudo, redirigiendo la fuerza. El estruendo fue ensordecedor, pero Steve capeó el impacto, girando con el impulso y usándolo para lanzar el escudo en un arco devastador hacia la cabeza de Gilgamesh. Los ojos de Gilgamesh se abrieron ligeramente por la sorpresa. No bloqueó el golpe. Se echó hacia atrás, y el borde del escudo silbó junto a su rostro, lo suficientemente cerca como para sentir el desplazamiento del aire. ¿Un contraataque? Reflexionó, con un tono de genuina diversión en la voz. ¡Excelente! Intensificó el ataque, una sucesión de golpes más rápidos de lo que el ojo humano podía seguir. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Cada golpe era un cañonazo, cada impacto un trueno que resonaba por la ciudad en ruinas. Steve Rogers se convirtió en un torbellino rojo, blanco y azul. Estaba en todas partes a la vez, el escudo un borrón, desviando, parando, esquivando. No luchaba para ganar. Luchaba para sobrevivir, para ganar segundos, para comprender el ritmo de su oponente. Usaba el entorno, haciendo rebotar los golpes en el escudo para convertir los escombros cercanos en nubes de polvo que lo envolvían, aprovechando el terreno irregular para romper la perfecta estabilidad del rey. Fue una danza entre lo imposible y lo inevitable. Punto de vista de T'Challa. T'Challa observaba, hipnotizado. Ya había visto luchar al Capitán América. Era un maestro de la táctica, un ser humano en la cima de sus capacidades. Pero esto era diferente. Esto era otra cosa. Este hombre utilizaba cada gramo de su habilidad, cada truco de la física y un escudo indestructible para resistir a una fuerza de la naturaleza. Estaba demostrando que la voluntad podía, por un tiempo, compensar la falta de poder. Está creando una oportunidad, dijo Okoye, con la voz apagada por la admiración y la tensión. Mi rey, debemos ayudarlo. T'Challa asintió, con la mente despejada, dejando de lado el dolor. Stark, ¿cuál es su situación? Los sistemas están volviendo a estar operativos. En su mayoría. Puedo brindar apoyo. Pero no podemos atacarlo directamente. Rogers es el yunque. Nosotros tenemos que ser el martillo. Un plan, desesperado y precario, se forjó. De acuerdo. Okoye, coordina a los Dora. Proyectores sónicos, apunten de nuevo al suelo a su alrededor. No para atraparlo, sino para desorientarlo. Stark, a mi señal, atácalo desde arriba con todo lo que te quede. Yo atacaré desde abajo. Punto de vista de Gilgamesh. Gilgamesh estaba concentrado. Aquel soldado dominaba su arma. Usaba el escudo no como un muro, sino como una extensión de su cuerpo, un arma activa de defensa y ataque. Lo obligaba a usar un poco más de velocidad, un poco más de atención. Era un desafío fascinante. Percibió el patrón en los movimientos del hombre, la predecible eficiencia. Era hora de poner fin a esto. Fingió lanzar un puñetazo directo al escudo, y mientras Steve se preparaba para desviarlo, Gilgamesh cambió la trayectoria, deslizando su mano por el borde con una velocidad imposible, con el objetivo de agarrar el escudo y arrancárselo de las manos al soldado.
Pero en ese instante, el mundo estalló a su alrededor. La calle bajo sus pies se licuó de nuevo con un ensordecedor zumbido sónico, esta vez sin endurecerse, sino agitándose, intentando desequilibrarlo. Desde arriba, una ráfaga concentrada de energía repulsora y micromisiles impactó contra su cabeza y hombros, una molestia punzante y perturbadora. Y desde las sombras de un local en ruinas, surgió la Pantera Negra, una estela negra de venganza, con sus garras de vibranium apuntando no al cuerpo invulnerable de Gilgamesh, sino a la parte posterior de sus rodillas. La única articulación que solo podría, ser susceptible a un ataque de vibración resonante. Fue un ataque perfectamente coordinado desde 3 ángulos diferentes. Durante un fugaz instante, Gilgamesh perdió el equilibrio, su atención se dividió. Steve Rogers vio la oportunidad. Era minúscula, pero estaba ahí. Cuando la mano de Gilgamesh falló el escudo, Steve no retrocedió. Avanzó. Concentró todo su peso, cada gramo de su fuerza de supersoldado, en un único y poderoso empujón con el escudo. El borde del disco de vibranium se unió sólidamente al pecho de Gilgamesh. No le dolió. No le causó ningún moretón. Pero logró algo sin precedentes. Eso le hizo dar un único paso atrás, de forma involuntaria. El mundo se congeló. Gilgamesh bajó la mirada hacia el punto de su pecho dorado donde el escudo lo había tocado. Luego alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Steve. La diversión había desaparecido. La curiosidad había desaparecido. Reemplazada por algo antiguo, frío y terrible. El aire se volvió denso y pesado. Incluso la luz pareció atenuarse. La voz de Gilgamesh era un susurro, pero cargaba de una amenaza infinita. Tú me empujaste. Se irguió hasta alcanzar su máxima altura, y el aura de superioridad casual se desvaneció, reemplazada por una divinidad palpable y aterradora. Te atreviste a ponerme las manos encima. Tú, un mestizo, tocaste al rey con tu miserable fuerza y tu tesoro robado. Dio un paso adelante, y el suelo no solo se agrietó, se convirtió en polvo bajo sus pies. Se acabó el juego. No solo te romperé el cuerpo. Haré añicos la leyenda que has construido en torno a este escudo. Demostraré a todos los testigos que tu esperanza es una mentira. Alzó la mano, no cerrada en puño, sino con los dedos curvados como si sujetara la empuñadura de una espada. Un hábito, un recuerdo de un poder perdido. El gesto no resultaba menos amenazador por su vacuidad. Ahora, muere desesperado.